Un saludo bien especial para todos los que nos ven. Hoy desde el Bosque Popular queremos mostrarles un poquito acerca de las plantas parásitas y epífitas. Recuerden que estos programas son gracias a la Alcaldía de Manizales, al Instituto de Cultura y Turismo, a la Secretaría de las TICs y a la Secretaría de Medio Ambiente. Normalmente cuando vamos caminando por ahí por un bosque o una zona verde, a veces encontramos, cuando miramos hacia la parte alta de los árboles, encontramos algunas plantas que están posadas encima de otras plantas u otros árboles. A estas plantas normalmente nosotros las llamamos parásitas o epífitas. Aquí les queremos mostrar un poquito más acerca de qué es lo que pasa y conocer un poquito la diferencia. Vamos a hablar primero de las epífitas. Para hablar de las epífitas tenemos que conocer la definición. Epis viene del griego epis, que significa sobre, y fita, que significa plantas. Entonces son plantas que viven sobre otras plantas. Estas epífitas no son dañinas, por el contrario, ellas viven encima de los árboles o encima de otras plantas y lo que hacen es simplemente utilizar esa planta o ese árbol como un lugar donde vivir. Producen su propio alimento, no parasitan para nada al árbol, o sea que no le están utilizando de sus nutrientes, simplemente un espacio donde vivir. Un ejemplo, las bromelias. Las bromelias son plantas que viven encima de otras plantas y son importantes. Dentro de esas bromelias hay una cosa que se llama tanques de agua, y dentro de esos tanques de agua viven animales como ranas, como pequeños insectos, hasta cangrejos se han encontrado allí. Entonces son, digámoslo así, pequeños ecosistemas que sirven para los bosques o para los sitios donde nosotros normalmente los encontramos. Bueno, pero no todas las bromelias son epífitas. En el caso de la piña. La piña es una bromelia y vive en la tierra. Si vive en la tierra, no es una epífita. Entonces es algo para tener en cuenta. Los líquenes también son unas epífitas, y son unas epífitas bien especiales porque sirven también para medir la calidad del aire. Es decir, cuando quieren saber cómo está el aire, simplemente van y buscan dentro de los bosques. Es una de las formas. Buscan dentro de los bosques cómo están sus líquenes. Los líquenes cogen ese oxígeno y dependiendo de cómo estén los líquenes, entonces pueden saber cómo se encuentra el aire dentro de determinada zona. Entonces son muy importantes también como indicadores biológicos. Existen otras especies de epífitas. Estas epífitas son conocidas como hemiepífitas o semiepífitas. Son transportadas inicialmente por un mamífero o un ave generalmente, ¿cierto? Son una pequeña semilla transportada, llega al árbol, empieza a crecer como una planta muy pequeñita, normalita, no es parásita porque no se está alimentando en ningún momento del árbol. Ella empieza a crecer de tal manera de que empieza a abrazar el árbol hasta llevar sus raíces al suelo. Cuando tiene las raíces en el suelo, lo que hace es empezar a asfixiar al árbol de tal manera de que el árbol muere, y al morir el árbol quedan unas pequeñas cavidades, y en esas cavidades, digámoslo así, que viven especies como murciélagos, como roedores, como reptiles, como arañas, etcétera. Entonces a veces suena cruel que el arbolito haya muerto, pero se vuelve hábitat de algunas otras especies. Uno creería que es fundamental de que eso pase para que otras especies puedan subsistir, digámoslo de esa manera. Existen otras especies perezosas, podríamos llamar nosotros dentro de nuestro argot. Ellas utilizan el esfuerzo de otras especies para poder sobrevivir, no producen su propio alimento. A estas las llamamos propiamente parásitas, y dentro de las parásitas existen, digámoslo así, dos grupos. Estos dos grupos son clasificados como holoparásitas, que carecen de clorofila, son colores amarillosos, blancuzcos, entonces necesitan todo totalmente del árbol para poder sobrevivir. Y hay unas que son hemiparásitas, que esas ya son parcialmente, no necesitan totalmente del árbol, pero aún así lo siguen parasitando y lo siguen enfermando. Estos árboles, como les dije al principio, pueden terminar muy enfermos, inclusive morir, como en la mayoría de los casos. Entonces podemos decir que parásitos son aquellas especies de plantas
que utilizan a otra planta para poder sobrevivir, que por sí solas no van a ser capaces de sobrevivir. Bueno, nosotros solo queríamos antojarlos, contarles solo un poquito de lo que ustedes pueden encontrar dentro de la red de ecoparques. Hay muchas parásitas, muchas epífitas, muchas hemiepífitas o semiepífitas. Simplemente es como para que ustedes conozcan lo que estamos haciendo dentro de la red de ecoparques, allá desde sus casas, no se tengan que mover, se sigan cuidando. Nosotros desde acá seguimos cuidando los parques, estamos trabajando para que cuando todo esto termine ustedes puedan regresar y visitar y conocer mucho más de lo que nosotros tenemos para contarles. Recuerden que son programas gracias a la Alcaldía de Manizales, al Instituto de Cultura y Turismo, a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de las TICs. Nos vemos en una próxima y si tienen preguntas o inquietudes nos pueden marcar a estos teléfonos. Un abrazo, chao.